Cargando. Espérenme que está cargando. Ahí está haciendo el enlace. Aquí, ya. Un segundo. Transmitir, espérame. Ahí estamos transmitiendo. Ya. Ya, ahí estamos conectados ya con Facebook. Están ingresando las personas. ¿Ya las aceptaste? ¿Eh? Sí. Sí. Ahí está. Ok. Ya, estamos en vivo ya. Queda un par de minutos para comenzar. Estamos en un minuto para Sí. darle un poquito Bueno, de... mientras, bienvenido a todos los que ya se han conectado. Patricia, Daniel, Sabina, Catalina, Jorge. Qué gusto de tenerlos aquí. Muchas gracias. Gracias. Ahí está Nelly. Bueno, mientras esperamos, también comentar que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat o levantar la manito cuando gusten. Ahí nos vamos complementando con Marco Villornia, así que en la medida de lo posible vamos a ir respondiendo preguntas para que esto sea más bien una interacción y no un monólogo. Claro, esa es la idea. Ya. Bueno, son las 19:31, así que si gustan podemos comenzar. Mientras se siguen sumando personas, yo las voy aceptando y partimos, ¿vale? Eso. Bueno, demos inicio entonces. A nombre de Alenati per Excelencia Latinoamérica,
un placer nuevamente juntarnos un nuevo martes de webinars. Hoy, con el enorme placer, nos acompaña para hablar sobre el poder de la programación neurolingüística nuestro CEO y Trainer Director Marco Villornia, que nos acompaña desde Europa en este minuto. Así que él está varias horas más arriba que nosotros. Así que nuevamente, Marco, muchas gracias por tu tiempo y evidentemente poder aprender de PNL cada día más. Gracias a usted. Bienvenido, Marco. Gracias, Daniel. Gracias, Carla. Podemos partir. Bien, bien, muy bien. Quizás podemos también, solamente para los participantes que quieran, encender la videocámara, así que podamos conocernos de una forma un poquito más cercana. Sí, por ahí veíamos a una amiga de la casa, Nadjet. Hola, Nadjet. Hola, Nadjet. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, y me presento rápidamente. Mi nombre es Marco Bigornia, soy el trainer director de Allenati per l'Eccellenza. Y bueno, mi especialidad en verdad es la programación neurolingüística, que es una pasión que ya me acompaña en mi vida desde el 2003. Era un periodo de mi vida nel 2003 bastante complicato a nivel profesional, más que nada. Y así como a veces pasa en la vida, un consejo, un amigo que me comentaba de la programación neurolingüística, me sumé a un curso de PNL y desde ya me apasionó muchísimo hasta el punto que me convertí en primer lugar en practitioner en PNL, después master practitioner en PNL y después hasta el de trainer en PNL. Y eso fue seguro una de mis mejores elecciones en mi vida, siendo que después la programación neurolingüística se convirtió en un compañero, derechamente, en todos los ámbitos, sea en la vida laboral, profesional, que en el ámbito en la vida privada. La PNL, en verdad, más que nada es comunicación de excelencia. Y la comunicación de excelencia no es el saber conjugar bien los verbos, porque no pertenece, sí, seguro eso tiene una ventaja, pero no es clave. Comunicación de excelencia significa una comunicación que te empodera, una comunicación que te permite de superar los límites, una comunicación que te permite de acercarte a los demás, de comprender, de escuchar, de crear confianza, de apoyar uno, de soportar un proceso, de facilitar el logro de la meta propia y de los demás. Y con todo eso, todo eso es PNL y mucho más, claramente. La PNL históricamente es una creación de Richard Bandler y John Grinder, hablamos de los años 70, California, y al comienzo la aplicación era una aplicación derechamente o casi exclusivamente en el ámbito de la terapia, pero de a poco se empezaron a cambiar un poco el foco, non solamente en el ámbito de la terapia, pero
también en el ámbito profesional, de la venta, en el marketing, en el desarrollo personal, así que en la formación, en el coaching y en todos los ámbitos, hasta la salud. Con la PNL se pueden cambiar creencias, por ejemplo, se puede hacer trabajo de cambio de valores, cambiando por lo tanto la jerarquía en los valores para facilitar los cambios de uno. Con la PNL, por ejemplo, se pueden tratar casos de conflictos intrapersonales, cuando uno, por ejemplo, está entre medio, entre dos fuegos, ¿cierto? No sabe decidirse, por ejemplo, cómo gestionar la familia, cómo gestionar la carrera, el desequilibrio entre familia y carrera, ¿cierto? Uno tiene quizás o tiene la habilidad de lograr un equilibrio o quizás pasa que uno siempre se piensa de establece también un objetivo de crear un equilibrio entre los dos, pero pasa esas veces que se sale del trabajo antes para para poder disfrutar la familia, pero uno no se siente cómodo en estas 2 horas, 3 horas en familia. ¿Por qué? Porque supuestamente debería estar en el trabajo, terminando algunas tareas, y viceversa. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿sabes qué? Bueno, me debería quedar un poquito más en el trabajo, me quedo también en el trabajo algo más, pero piensa durante las 2 horas, 3 horas más que se queda en el trabajo, supuestamente yo debería estar en casa. Debería estar en casa disfrutando y todo. Entonces uno se siente un poco pillado entre dos fuegos. De un lado uno debería hacer algo, de otro debería hacer otra cosa y finalmente resulta que se desarrolla una incongruencia, un conflicto interior que puede ser solucionado a través de una intervención de PNL, se llama la negociación entre las partes. Ok. Entonces, en PNL hay un montón de técnicas, pero sobre todo es una filosofía de vida y un grande apoyo a una comunicación de excelencia que favorece la autorrealización de la persona. No sé si alguien si hay algunas preguntas respecto a lo que conversamos hasta ahora. Sí, primariamente en términos de desarrollo de técnicas, en los años 70 se desarrolló sobre todo cómo establecer rápidamente rapport, cómo llegar a un nivel de confianza fuerte con una persona, y a través del mirroring, se habla de mirroring, es decir, de reflejar la comunicación de uno. Y eso es una técnica que permite de acercarse mucho a, a la comunicación de la persona que se enfrenta y de desarrollar a través del mirroring rápidamente confianza. A seguir se desarrolló el metamodelo del lenguaje, por ejemplo. El metamodelo del lenguaje es súper importante porque a través del metamodelo se pueden realizar preguntas poderosas que típicamente no se hacen en la normalidad. Normalmente las preguntas se formulan en la mayoría de los casos con el por qué. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué te olvidaste de eso? ¿Y por qué siempre haces así? ¿Cierto? Bueno, con el metamodelo del lenguaje se aprende a formular las preguntas sin el por qué. Simplemente porque las preguntas con el por qué no llevan mucho
no te permiten de ir mucho, podemos decir, de lograr muchas informaciones. Al revés, por ejemplo, la pregunta del metamodelo es siempre cuánto frecuentemente se averigua eso, qué te impide de hacerlo, quién lo dice, y otras preguntas más, en comparación a qué, por ejemplo, la pregunta en comparación a qué, siempre los profesores siempre se portan mal, en comparación a quién, se portan mal, ¿qué significa? Justamente, y todos los profesores, así que con el metamodelo tenemos un set de preguntas que permiten de comprender mejor la representación que uno tiene en la cabeza respecto a la realidad y de acercarse a la realidad y a la interpretación de la realidad. Eso es una herramienta súper importante que debería, en mi opinión, ser una parte, por ejemplo, no sé, con 7, 8 años en la escuela se debería enseñar, o derechamente en casa, ya con padres formados y que sepan manejar bien la herramienta, la PNL de un lado, y el metamodelo del lenguaje de otro. Siempre en el ámbito, siempre al comienzo de la aventura de Richard Bandler y John Grinder, los dos fundadores de la PNL, creadores de la PNL, hablamos siempre de los años 70, California. Se desarrolló el modelo Milton, que es al revés del metamodelo, un modelo de lenguaje que permite de conectarse con la parte más inconscia de uno y de favorecer, de movilizar los recursos que tenemos, pero de una forma muy, muy, muy particular. Así que es un poquito el ámbito hipnótico de la PNL, ¿cierto? La Transformation es el libro principal que habla derechamente de las estructuras del lenguaje del modelo Milton, es decir, de Milton Erickson. Milton Erickson, que fue uno de los modelos principales de Richard Bandler y John Grinder. Richard Bandler y John Grinder hicieron derechamente un trabajo de modeling o modelamiento. ¿Modelamiento de quién? De 3 terapeutas de excelencia. Milton Erickson en la hipnoterapia y después Fritz Perls en la Gestalt terapia y Virginia Satir en la terapia familiar. Así que Richard Bandler y John Grinder derechamente no inventaron mucho, pero mucho ya estaba. Muchísimo ya estaba. ¿Por qué? Porque Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson no lo sabían derechamente qué hacían de tan bueno con sus propios pacientes, pero lograban resultados de verdad de excelencia muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos, Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson, lograban resultados sin saber por qué, sin saber la razón, sin saber que había causado un cambio rápido en los pacientes y qué habían hecho ellos para que se realizara todo eso. Y a través del trabajo de Bandler y Grinder, de los estudios, de la investigación de Bandler y Grinder, entendieron, comprender todo lo bueno que de forma muy natural habían desarrollado, sin estudiarlo de ningún lado. Así que Bandler y Grinder tomaron lo bueno, la excelencia de la excelencia, es decir, tomaron toda la parte
más eficiente, más eficaz del trabajo que habían observado en Fritz Perls, Virginia Satir y Milton Erickson. El resumen de la excelencia del trabajo de ellos fue el modelo de comunicación de la PNL de Richard Bandler y John Grinder. Ok, después el desarrollo de la PNL llevó a muchísimos otros resultados y llegó un momento a mitad de los años 80 cuando Grinder y Bandler se separaron, entre comillas. Bueno, terminaron de trabajar juntos como casi compañeros de vida y de aventura en el desarrollo de la PNL. Y Bandler, siguiendo sus investigaciones, llegó a las submodalidades. Detectó las submodalidades, es decir, cómo cambiar rápidamente la representación que tenemos en la cabeza respecto a una situación que nos limita, una situación que me impide de lograr la meta, que me impide de llegar a mi objetivo. Por ejemplo, ¿cómo la puedo cambiar? ¿Cómo puedo cambiar un miedo y neutralizar un miedo? Por ejemplo, ¿cómo puedo cambiar un patrón de comportamiento a través, por ejemplo, de las submodalidades? Y tenemos varios ejemplos en esta parte, una parte súper linda de la PNL que es de verdad las submodalidades. Algo que tratamos de forma muy precisa y detallada en el ámbito del practitioner en PNL. Me gustaría saber de dónde están conectados todo. De ciudad, país, no sé, Najet, de dónde tú nos Mientras contactas. nos van escribiendo de dónde nos acompañan hoy día, ya tenemos, Marco, algunas preguntas. Ajá. Así que, por ejemplo, justamente Nadia nos pregunta PNL y psicología. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, la psicología es psicología, normalmente también una carrera universitaria, ¿cierto? En PNL una carrera universitaria sí hay, pero no en el sentido de la universidad clásica reconocida por un Estado, por ejemplo. Que yo sepa, no hay ninguna carrera de PNL reconocida por no sé, por el Estado de Chile, Colombia o Perú, Italia y todo. En California hicieron a través de el trabajo de Robert Dills, hay una University of NLP, pero que yo sepa no está reconocida en ningún estado en los Estados Unidos. Pero claramente, ¿qué pasa? Que la psicología tuvieron que reconocer que las técnicas de PNL son tan poderosas, tan simples, tan rápidas, que algunos psicólogos se formaron también en PNL y ocupan las dos, es decir, practican la psicología así como la estudiaron en la universidad y pero agregan también la técnica de PNL que permiten cambio rápido, cambio de percepción súper rápido, súper rápido. Por ejemplo, cuando uno se encuentra en un estado desmotivado porque tiene que cumplir una tarea X que no le gusta, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Y si esta tarea es una vez sola, no hay problema. Pero si uno tiene que cumplir la misma tarea varias veces, imaginamos un estudiante que le gusta, por ejemplo, matemática, pero no le gusta estudiar, no sé, historia, ¿cierto? O al revés, le gusta estudiar historia, pero no le gusta la matemática. Entonces, se puede neutralizar la desmotivación que tiene respecto a la matemática, porque no le gusta la matemática, ¿cierto? Tomando la representación de la historia que le gusta estudiar
y colocándola arriba de la representación de la matemática que no le gusta estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que su desmotivación baja. Baja la desmotivación. Es decir, sube la motivación en el estudiar lo que al comienzo no le gustaba estudiar. Eso. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, tenemos acá Patricia, pregunta, ¿la PNL permite al terapeuta conectar con el inconsciente de su consultante o es más comportamiento mental actitudinal? Claro, las dos. Las dos, sobre todo cuando uno maneja bien el modelo de Milton Erickson, ¿no? Tiene la posibilidad de conectarse con la parte inconsciente del cliente y claramente de facilitar un cambio a un nivel menos cerebral, mental y más adentro. Otra pregunta que tenemos acá de Jacqueline. ¿Cómo lograr rapport online? ¿Hay alguna técnica que se pueda adaptar a esta modalidad? Claro. Bueno, cuando Bandler y Grinter desarrollaron el concepto de rapport, ¿no? Entonces reflejar, a esta altura, en los años 70, yo creo que ni siquiera había una teleconferencia como lo ocupamos hoy. Hoy en día se empieza la mañana con una teleconferencia de WhatsApp, después se pasa a Zoom, después Skype, después volvemos a Zoom y se sigue todo el día de una teleconferencia a la otra. En los años 70 no era así y ellos desarrollaron todo el concepto de cómo se logra el rapport rápidamente, es decir, a través del reflejar los patrones de lenguaje y de comportamiento de la persona que se está, con la persona con quien estamos comunicando, ¿cierto? Online es muy parecido, muy parecido. Si la persona al otro lado de la pantalla, entre comillas, tiene un patrón de lenguaje donde habla muy suavecito, ¿cierto? Y despacio, muy suavecito y despacio. Y te cuenta que el otro día le tocó vivir una situación X. Está hablando de esta forma, ¿cierto? Porque es mucho rato que vivo una situación de dificultad y nadie me entiende sobre eso, respecto a eso. Y yo, de este lado, bueno, cuéntame más entonces respecto a tu situación, me gustaría saber, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay un choque de comunicación, ¿se entiende eso? Se choca derechamente. No es reflejar, no es acercarse, no es tratar de acercarse al modelo a la representación que tiene la persona con quien yo estoy hablando, ¿cierto? Hasta que derechamente podría ser una falta de respeto. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo de observar la persona, de escuchar, pero de verdad, de escuchar lo que me está transfiriendo y de observar la modalidad de cómo está transfiriendo las informaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el rapport no es simplemente acercarse al modelo de comunicación de los demás, es sobre todo despertar los cinco sentidos, escuchar, pero de verdad, observar la cara, el movimiento de los ojos, la fisiología, la postura, la respiración y tratar de acercarse, de modificar, de tratar de cambiar un poco su propio modelo de comunicación para que el tuyo y el suyo sean lo más cercano posible. Y eso se puede entrenar.
Se puede entrenar porque claramente cuando uno sabe qué hacer y cómo hacerlo, a través de un entrenamiento hoy, mañana, pasado mañana y todo, ¿cierto? Se desarrolla de forma supernatural. Sí. Flor nos pregunta, ¿existe algún riesgo o contraindicación de la programación neurolingüística? Sí, sí, claro. Cuando lamentablemente ya hay trainings donde en 3, 4 días, 5 días más o menos te enseñan algo de PNL. Enseñar ya hay mucho, es un verbo que no ocuparía. Y, y después se instala la creencia que tú puedes solucionar cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si te encuentras con una persona que no conoce los límites de su propio conocimiento y experiencia y empieza a aplicar la PNL sin experiencia, sin conocimiento, puede crear problemas. Puede crear problemas. Pero con un poquito de sentido común, porque eso es súper importante, el sentido común, en primer lugar. El conocimiento, eso se aprende en un curso, con libros, con una formación, una capacitación, con la experiencia, y a través de la escucha de los valores de la persona, eh, en el caso peor, la técnica no logra el cambio, no logra de realizar el cambio. Eso es el caso peor, ¿cierto? Y si tú la aplicas bien la técnica, porque escuchaste el tema, porque elegiste la técnica justa por el tema que te está representando el cliente podría vivir un cambio o inmediato o ya hay semillas de cambio donde tú puedes empezar a trabajar para que este cambio sea un cambio de largo plazo. ¿Ok? Así que el sentido común es demasiado importante. Trabajar con ética, con integridad y sabiendo, conociendo, reconociendo sus propios límites. Así que uno puede trabajar de una forma tranquila con la persona. Yo conozco de no ser ingeniero, yo no soy un ingeniero, nunca he estudiado ingeniería y no me atrevo a dibujar un puente, a diseñar, a proyectar un puente donde en este puente empezarán a caminar personas o vehículos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago? Porque es un riesgo, claramente. Yo mismo no me arriesgaría a pasar en este puente. Bien. Sabina, ¿en cuánto tiempo se logra una reprogramación? Y Jacqueline, en el mismo contexto del rapport que conversábamos hace un minuto atrás, nos dice que justamente este rapport online, en ocasiones se pierden algunos componentes del lenguaje corporal. ¿Es así? Esas dos preguntas. Sí, la parte del lenguaje corporal, sí, es verdad, porque es importante mirar por lo menos desde el estómago arriba, ¿cierto? Desde el estómago arriba. Derechamente, ya colocando la pantalla así, se nota un poquito más de mi cuerpo. El cuerpo habla. El cuerpo habla. Si yo estuviera con la pantalla así, ya el tórax no se ve mucho. No se ve mucho, entonces uno no puede apreciar si hay una respiración pausada o una respiración acelerada, ¿cierto? Por ejemplo, online, en Zoom, que es una
aplicación que, bueno, conocemos siempre más. Yo por lo menos cuando hago una intervención de PNL online, trato de agrandar la imagen del cliente en la pantalla para que pueda ver el cliente completo, toda la pantalla. Entonces, eso me permite de percibir de una forma más detallada los cambios que se pueden notar en el rostro del cliente, en la garganta, en el cuello del cliente, ¿cierto? Que también eso, los muslos pueden ser más o menos tensos o podrían ser completamente relajados. Y eso se nota. Acá, por ejemplo, en la parte del rostro, los ojos, acá, la nariz. Y eso facilita mucho. Facilita mucho. Así que es verdad que uno está lejano, entre comillas, porque está online, pero a través de estos pequeños detalles que son demasiado importantes, se puede acercar de verdad los dos. Tenemos ya experiencia, sobre todo este año, que a todo el mundo tocó vivir lo que sabemos con el tema de la pandemia. Realizamos el curso de coaching de 40 webinars de 4 horas cada webinar, 3 horas y media cada webinar. Y todos los participantes a lo largo de la formación, derechamente toda la formación se realizó online, después de algunos webinars se sintieron casi como si fueran hermanos de siempre. Y eso te lo realiza el coaching de un lado y, tenemos que decirlo, la tecnología también. La tecnología. Así que yo siempre digo, es verdad que hay una distancia, pero es a través de esta tecnología que, por ejemplo, hoy podemos acercarnos. Si no fuera la tecnología, seguramente ¿quién es que vive en Colombia? No, no recuerdo acá. Alguien se conectó de Colombia, alguien es de Chile. Yo estoy en Valencia, España. Acá tenemos Antofagasta, tenemos Tomé, región del Biobío, Chile. Entonces, imposible Rancagua, imposible conectarse. A través de la tecnología podemos conectarnos. Entonces podemos acercarnos derechamente. Mucho mejor que lo que no teníamos antes. Ahora tenemos una lección, por lo menos. Respecto a la primera de pregunta, ¿cuánto tiempo, como era Daniel, cuánto tiempo se demora una transformación? Claro, sí, sí, en tu experiencia, ¿cierto? ¿Existe algún tiempo donde podemos lograr reprogramar o programar, ¿cierto? Algún comportamiento, alguna conducta. Claro. En PNL lo que cuenta es el resultado. Y en PNL lo que cuenta es la rapidez. En PNL no hay una relación entre el programador y el cliente de largo plazo. No es así. En PNL el cliente llega a tu despacho, ¿cierto? Llega a tu oficina, a tu consulta, con un tema X y quiere solucionarlo. No es psicología, terapia, donde se desarrolla todo en el largo plazo. Yo tengo un tema puntual y quiero transformar la representación que tengo de este tema X. Por ejemplo, cada vez que me llama mi jefe, me se aprieta el corazón, me se aprieta el estómago, me se aprieta no sé qué, no sé cuándo, me siento súper estresado y el hecho de pensar que tengo que trabajar con él y que estoy haciendo un proyecto y que yo no puedo dar mi parte mejor porque el trabajo con él no resulta, me siento en peligro, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Se preguntamos al cliente qué quieres entonces. El cliente frecuentemente no tiene mucha lección, ¿no? No es que puede decir, ¿sabes qué? Me cambio de trabajo. A veces sí,
a veces no. Entonces, a veces sí que puede hacerlo y quizás se frena un poco por algunas razones y podemos trabajar eso. Pero a veces el cliente no tiene elección, tiene que chuparse el dedo de su jefe que se porta como se porta, pero tenemos un poder. Tenemos el poder de cambiar la percepción que el colaborador tiene respecto a su jefe. Y eso te lo hacen las submodalidades. Y eso te lo hace de una forma puntual y muy rápida. No se demora una semana, no se demora 7 horas, se demora unos minutos. Hay casos donde se requiere más de una intervención, quizás 2, quizás 3, pero no se van más allá. Porque, como he dicho, es una relación puntual. El cliente quiere un cambio X que tenemos que definirlo y tomando la representación, es decir, la visualización respecto al tema, el cliente al comienzo tiene una representación en la cabeza, con colores, con imágenes, con sonidos, con percepciones, sensaciones, ¿cierto? Que si todo eso es funcional por el cliente, muy bien, no es un tema. Pero si no es funcional por el cliente esta representación que el cliente tiene en la cabeza, ¿cierto? Porque podemos también estar seguros que el jefe, ¿cierto? De esta persona, eh, resulta que por esta persona X genera una situación de, incómoda, ¿cierto? Pero no es que por todo el mundo es así. Probablemente este jefe, este mismo jefe, tiene otros colaboradores que tienen una percepción completamente distinta y que pueden llevarse súper bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos algunas posibilidades. Cambiamos el jefe, es una posibilidad. Cambiamos lugar de trabajo, es otra posibilidad. Me voy de trabajo, otra posibilidad. O, tercera posibilidad, podría ser cambio la percepción que yo tengo respecto a mi jefe. La representación. Para cambiar la percepción, tengo que cambiar acá en la cabeza la percepción que yo tengo respecto a mi jefe. Probablemente el colaborador, si cierra los ojos, cierra los ojos un momento, ¿cierto? Y piensa a su jefe. El jefe que genera una situación incómoda. Sí, Fernando, eso, el ejemplo que estoy, esa percepción de la persona que tenemos en la cabeza, grosso modo, sí, hago el ejemplo ahora mismo. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se logra el cambio de la percepción que tengo de mi jefe? Sí, si tú cierras los ojos, ¿cierto? Y tú piensas a algo que te genera una situación incómoda, que podría ser el vecino que no es simpático para nada, que cada vez que uno enciende la parrilla empieza a regañar, llama a los carabineros, llama a la policía, simplemente porque encendiste la parrilla, ¿cierto? Entonces uno empieza una relación, se desarrolla una relación incómoda, ¿cierto? Y cuando uno lo ve o cuando uno piensa a él, al vecino, al jefe, a una persona X, simplemente siente adentro que es algo incómodo, simplemente, te molesta, ¿ok? Si tú cierras los ojos, ¿cierto? Y piensas a este vecino y mide la percepción que uno tiene al comienzo, siempre lindo medir en una escala, -10 más 10, cuánto uno se siente cómodo con la representación. Si uno se siente en una escala -10 más 10, si te digo 10, súper feliz, súper bien, que se quedara así. Si fuera -10, porque pienso a mi jefe, con mi jefe no me llevo bien, tengo problemas, me asusta de vez en cuando, me estresa muchísimo, ¿cierto? Y me genera un estado -7, por ejemplo, un -8, porque podría ser -9, no lo sé. Ok. Y me siento en peligro,
Además, el cerebro, cuando desarrolla, cuando tiene una visualización que se siente en peligro, también genera, produce, desde el punto de vista hormonal, todo lo que normalmente se produce cuando uno se siente en peligro. A pesar que el jefe seguro no tiene un arma en su bolsillo, pero probablemente no la tiene ni siquiera un cuchillo, no lo sé qué, no, todo tranquilo, pero yo me siento asustado y mi percepción es una percepción de peligro y mi cerebro empieza a producir todos los hormonas que se producen cuando derechamente uno vive una situación de peligro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pido al cliente de cerrar los ojos y de comentarme la imagen que tiene de su jefe, sea una imagen grande, chica, con colores o blanco y negro, cercana o lejana, con un marco o sin marco, si es bidimensional o tridimensional, de comentarme la luminosidad, si es alta o baja, por ejemplo, contraste, si es fuerte o no es fuerte. Son todos elementos que son todas las características que definen, que son las submodalidades, en PNL se llaman submodalidades, que definen la calidad de la representación. Mientras la calidad de la representación sea baja, pésima, ¿cierto? Si la representación es baja, y ¿qué pasa? Que la percepción que uno tiene es baja. Entonces, uno se siente incómodo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar la representación, podemos modificar fácilmente las submodalidades, las características de la imagen, cambiando así la percepción que uno tiene respecto a su propio jefe. ¿Claro? O tengo que... Si hay alguna duda, pregunta, si puedo repetirlo, si no es clara lo que acabo de compartir. ¿Otra pregunta más, Daniel? Hasta el momento no, pero de alguna manera en nuestros feedback constantes en la escuela a este lado del mundo, muchas veces las personas nos preguntan quién puede formarse o de alguna manera cuál es el perfil de la persona que en definitiva se especializa en PNL. Bueno, derechamente son los apasionados de comunicación, de la comunicación de excelencia. No importa si uno está en el rubro por ejemplo, de la enseñanza, de la formación, si estás a cargo de un departamento, por ejemplo, o, por ejemplo, las personas que trabajan en el rubro del deporte. Entonces, cuando hablamos de mental coaching, ¿cierto? Es muy conocido, el mental coaching. Eso es por los deportistas demasiado importante. Pero en general, yo puedo decir que conocer, manejar bien la PNL es un tema de liderazgo, en primer lugar. Y más allá, más importante es la comunicación. Reconocer su propio patrón de lenguaje, por ejemplo, de comportamiento, por ejemplo, y cómo modificarlo, por ejemplo. Cómo modificarlo de una forma muy rápida. Reconocer, por ejemplo, si una persona es visual, auditiva o sinestésica. A veces hay los padres mismos que se preocupan por los niños porque es así o allá y no reconocen, por ejemplo, si el niño, la niña, es una visual. Yo tenía, por ejemplo, tenía una mamá hace muchos años, ya como más de 10, súper preocupada por su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta mamá la conocía, una mamá cuyo
sistema representacional primario sinestésico. ¿Qué significa? Una persona de piel, una persona que le gusta mucho acercarse a la persona, tocar, y sí, una persona que le gusta cuando se trata de abrazar, aprieta, ¿cierto? Cuando se trata de saludar a una persona, se acerca mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que estaba muy preocupada. ¿Por qué estaba? ¿Por qué tu preocupación? La su preocupación era porque el niño, su hijo, de 8 o 10 años, eh, ella percibía que se alejaba mucho de ella, ¿cierto? Entonces, a la mamá le gustaba, por ejemplo, disfrutar 1 hora, 2 horas en el sofá, ¿eh? Y abrazaditos los dos abrazados. Pero él, ¿qué hacía el niño? Se alejaba. Después de un ratito, se alejaba, se alejaba. Y necesitaba su espacio, ¿cierto? Esa era su declaración. No, porque mamá, yo necesito mi espacio. Bueno, entonces empecé a preguntar un poquito acerca del portamiento del niño, y yo tenía súper claro, después de un poco del conversar sobre el niño, sobre cómo se porta el niño, de su postura, por ejemplo, de la postura del niño, la fisiología del niño, de dónde mira con los ojos normalmente el niño, que el niño tenía un sistema representacional bien distinto en comparación al sistema representacional primario de la mamá. Es decir, que el sistema representacional primario de la mamá era sinestésico, entonces muy de sentimiento, de sensación, y el sistema representacional primario del niño era visual. Entonces, una persona visual no le gusta que los demás lo toquen, y tampoco toca mucho, ¿eh? No se acerca. Si saluda a uno, lo saluda a la distancia, casi como si siempre hubiera el coronavirus, ¿cierto? A distancia, social distance. El visual es así, necesita una distancia importante. Pero ¿qué pasa? Que del, desde la perspectiva de una persona sinestésica, de piel, que, donde es importante acercarse, eso genera casi como un choque. ¿Y por qué no te acerca? Pero yo tengo toda la razón porque yo no me acerco. No me acerco porque la distancia que yo guardo es una distancia que para mí es funcional. Es cómo funciono yo. Y si tú te acercas a mí más de lo que para mí es suficiente, tú estás derechamente entrando en un espacio que no te compide. ¿Ok? Y la PNL te permite de comprender las necesidades de tuya y de los demás. La persona con cui tú estás hablando, conversando y todo. Patricia nos hace la consulta, dice, imaginemos que el cliente entendió, identificó, aprendió la técnica de PNL, y después de esta experiencia, ¿él puede seguir solo aplicando la técnica? Claro. Io normalmente quando hago una intervención, bueno, frecuentemente me llaman por cuestiones de coaching individuales o grupales, y después de haber entendido el tema, elijo si seguir con el coaching o realizar una intervención de PNL. Cuando hago una intervención de PNL, termino la sesión y explico que realicé con el cliente. Pero agrego también algunas tareas, actividades que el cliente debería, muy simple, sencilla, nada de extraordinario, que el cliente puede realizar solito tranquilamente durante el día, en la máxima independencia, para que se fortalecen los logros que realizamos durante la intervención. Es eh, una intervención, eh, es importante que el cliente
tenga la percepción de un cambio rápido, que la siente derechamente durante la intervención, ¿cierto? Y después de la intervención, de inmediato. Pero es importante también que el cliente pueda monitorar, averiguar cómo durante los días siguientes haya un cambio de percepción de la realidad, de su entorno, cómo cambia la percepción. Y claramente eso es un aporte importantísimo para que el logro realizado durante la intervención pueda fortalecerse. Sí. ¿Qué ventajas aporta la hipnosis a la PNL? ¿Cómo se complementan estas dos disciplinas? Nos pregunta Jorge. Bueno, no es que se complementan, es que PNL y hipnosis. Hipnosis es una parte de la PNL. El modelo de Milton Erickson es PNL y es hipnosis. Es hipnosis también. Por ejemplo, si uno hace, no sé, un círculo de la excelencia para instalar motivación, para instalar autoestima, confianza, un recurso X, ¿cierto? Normalmente eso se puede hacer con un lenguaje normal, así como estoy hablando yo en este momento, o se podría también modular la voz de una otra forma para que el cliente pueda entrar en un estado particular y acercarse siempre más al recurso que está viviendo ahora. No importa si estás viviendo en este momento la seguridad, la confianza. Y ahora toma el contacto con eso. Sí. Y mientras la confianza se siente en ti y tú la sientes cómo se desarrolla, se puede intensificar siempre más y siempre más, hasta el punto ideal para ti. Entonces estoy cambiando, he cambiado voz. ¿Eh? Es una voz distinta en comparación a la voz que estoy ocupando en este momento. Y eso permite, eso es un ejemplo muy simple de cómo uno puede pasar de un modelo de comunicación a otro modelo de comunicación para facilitar el logro de la meta que se establece con el cliente al comienzo de la sesión. Lidia nos pregunta, ¿qué sabes tú sobre la integración de la mirada espiritual a la PNL? ¿Es así? En general, ¿qué información manejas? Bueno, io non soy especializado en la parte espiritual de la PNL, a pesar que hay estudios y libros varios respecto a eso. Lo que sí es que me encanta, pero me encanta de verdad, las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Y ¿qué pasa? Que con la constelazione familiare de Bert Hellinger se logra de saltar de un nivel de un nivel mental, emocional a un nivel energético, ¿cierto? Es un salto cuántico. Y Y eso lo hago normalmente cuando hago también una intervención a este nivel de constelación familiar, lo hago sobre todo a través del conocimiento de las submodalidades en primer lugar y del reframing, que es una otra técnica, una otra parte de la programación neurolingüística. Entonces, por ejemplo, hay a veces clientes que había recién una cliente que
tenía un tema donde ella, derechamente, cuando necesitaba de manera firme a reclamar X, donde tenía también razón, ¿cierto? Entonces, yo tengo razón y quiero expresar por qué tengo razón, eh, y quiero decirlo a la persona que tiene que escuchar porque yo tengo razón, ¿cierto? Y bueno, esta clienta no tenía la dificultad de expresar sus razones, de compartir sus razones, y sobre todo su estrategia era de alejarse de la posibilidad de expresar sus razones. Se alejaba. Entonces, trabajamos un poco buscando desde cuándo era así, y si había alguien en su familia que derechamente tenía o tiene este patrón de comportamiento. Y pensándolo un poco, con su grande sorpresa, la clienta se dio cuenta que su papá hacía así, que su papá hacía así. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ya cuando el cliente entiende eso, cuando el cliente de repente toma conciencia que es un patrón, un comportamiento que no es el suyo, que lo ha chupado desde cuando era chica, desde cuando era niña, entonces en casa tenía todo el tiempo de absorber los comportamientos y el lenguaje de las personas, entonces sobre todo los padres, ¿es cierto? ¿Y qué pasó? Que ella lo tomó, este comportamiento, pero ese no es el suyo, nunca fue el suyo, fue del papá. Y entonces con una constelación, ¿no?, podemos devolver este comportamiento, este patrón, ¿no?, al papá, derechamente, liberándose de un comportamiento que no le gustaba para nada. Y eso es espiritualidad. Eso es como lo interpreto yo, y cómo también te puedo decir, Lidia, que el puente natural entre la PNL y la constelación las constelaciones familiares, entonces la parte de la espiritualidad, es para mí, se genera a través de las submodalidades, porque te cambia la representación de la familia que uno tiene en la cabeza. Si la calidad de la representación de la familia que uno tiene en la cabeza es buena, uno se siente cómodo en la familia, pero si uno cierra los ojos y piensa a su familia de origen, ¿cierto? Y a la familia de origen, si uno la piensa, no se ve bien, se ve negro, lejano, entonces me genera una percepción negativa, mala, ¿cierto? Yo tengo que cambiarla, la puedo cambiar. ¿Cómo la cambio? La cambio con las constelaciones familiares de un lado y con las submodalidades del otro. Buenísimo, tenemos varias preguntas más. Sí. ¿Siempre es individual la PNL o también se puede aplicar de manera grupal? Nos pregunta la Flor, ¿cierto? Y también si has tenido experiencias con síntomas físicos o enfermedades, que pueda la PNL contribuir a que desaparezcan a través de una intervención con PNL. No, de nuevo, no. No entendí. La primera, grupal, individual, ambas. Ambas, PNL. sí, ambas. Ambas porque tú puedes hacer una intervención one-to-one con el cliente y listo. Pero, mira, la primera grande intervención que todo el mundo, o casi todo el mundo, vive
de PNL es en casa, con los padres. Porque los padres instalan comportamiento, valores, creencias, lenguaje, ¿cierto? Y después, y además, pues, me gustaría agregar que eso pasa, por ejemplo, si en la familia hay 2, 3, 4 hijos, esa es una intervención a todo, a todo. Si, por ejemplo, es una intervención, y eso no es una intervención esa es una intervención hoy, todo el día, mañana todo el día, pasado mañana todo el día, y sí, adelante, adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que uno para desarrollar su propia confianza en su propio medio, en su seguridad y todo, tiene los padres, supuestamente. Supuestamente. El padre tiene 20 años, más o menos, 15, 18, 25, 30, a veces 40, eh, para poder instalar recursos en los hijos, ¿cierto? Y hijos, plural, ¿por qué? Porque la intervención puede ser también a más personas contemporáneamente. Si yo estoy en la mesa, ¿cierto? Con los 5 hijos y empiezo a decir, empiezo a expresarme de una forma, con un lenguaje de baja calidad, por ejemplo, ¿cierto? Con un modismo, pero de verdad de baja calidad, ¿qué pasa? Que los niños lo absorben. Esa es una intervención, ¿cierto? Si yo empiezo a hablar, por ejemplo, de Dios, hablo de, por ejemplo, de política de izquierda o de derecha, lo absorben. Absorben valores, creencias, lo absorben. No es dicho que todos los 5 lo absorben de la misma manera. No es dicho eso. No es dicho. Pero absorben los 5. Y eso se puede, y en PNL, cuando uno hace, por ejemplo, una intervención grupal, hay intervenciones individuales e intervenciones grupales, y se puede realizar sin ningún problema. Sí, acá yo veo también la pregunta, ¿has tenido experiencia en que síntomas físicos o enfermedades físicas desaparezcan con la PNL? ¿Cuál sería un ejemplo de tu experiencia? Muy linda, muy linda. La experiencia más fuerte que he tenido, yo tenía tenía varias, pero la experiencia que se puede contar, porque estamos también en directa, así que quería ser claro, hay varias experiencias y una que puedo contar sin ningún problema fue, por ejemplo, de un señor que cada vez que estaba en una negociación y escuchaba algunas objeciones respecto a la propuesta que llevaba, le pasaba que se sentía casi como empezar a ser así, ¿cierto? No lo hacía mucho, pero se sentía una percepción de no estar, de no sentirse en equilibrio. Y se sentía mal, físicamente mal, súper incómodo. Eso enfrente a la otra persona que había poco antes expresato una objeción. Y eso es un pequeño caso, pero es un caso también de un síntoma físico. Todo lo que se puede encontrar en el libro Reframing, Reencuadre, de Richard Bandler y John Grinder, te hablan y sobre todo con el modelo de las partes, te hablan de síntomas físicos y que se pueden modificar a través de la intervención que se llama la reestructuración en 6 fases. La reestructuración en 6 fases de Richard Bandler y John Grinder. Súper lindo, súper lindo. Te puedo también, Patricia, recomendar el libro
libro, lo recuerdo il titolo in inglese, Changing Belief System with NLP. Supongo que haya también en español. Changing, lo escribo acá, Changing Belief System with NLP. Changing Belief System with NLP. Esto, de Robert Dills. El co-fondator de la PNL. Su mamá estaba diagnosticada de cáncer. Yo creo que en el libro está escrito 3 diagnósticos de 3 médicos distintos, ¿cierto? Entonces, cáncer, muy poco tiempo quedaba por la mamá de Robert Dills. Empezó a hacer toda una intervención, muchísima intervención de PNL, y la mamá resulta que se ganó como, me parece, 15, 20 años más, 15 años más, 10, 15 años más, algo así. No lo recuerdo, está en el libro de Robert Dills. Intervenciones, entonces la PNL por la salud. Sí, claro, Patricia. Sí, con mucho gusto. Y Fernando, claro, uno de mis coaches dice que su jefe lo agradece, agrede permanentemente y llegó al punto de grabarlo para una posible demanda. Entonces estamos en una situación muy complicada. Justamente el ejemplo que había dicho antes, eso es perfecto. El término de coaching es muy complejo a gestionar un cliente así, muy complejo. Porque estoy leyendo, el cliente de Fernando llegó a un punto por la demanda de grabar también, ¿no? En vista de una potencial demanda, empezó también a grabar su propio jefe durante una de sus performance, donde supuestamente era en un estado donde el cliente de Fernando se sentía en peligro. Entonces, al escuchar la grabación, escucho hablar a alguien con seguridad. Escucha a alguien con seguridad. Pero el otro, el colaborador, ¿cierto?, siente algo distinto. Entonces, acá tenemos la PNL nuevamente. El mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. Pero ¿qué pasa? Que lo que cuenta no es la interpretación que tú tuviste, Fernando, al escuchar la grabación. Esa no cuenta. Lamentablemente no cuenta, la tuya. Cuenta la suya, porque él tiene que trabajar con su jefe. y nosotros somos coaches, trabajamos con los clientes de nosotros, pero él, tu coachí, tiene que trabajar con su jefe. En su representación en la cabeza, su jefe genera en él un estado de peligro, derechamente. Entonces se siente casi como si fuera en una situación difícil, simplemente porque todo eso, porque su jefe tiene la calidad de ser una persona segura, firme, y tal vez falta algo de empatía. Pero en ningún caso agresividad. En ningún caso agresividad. Entonces acá tenemos 2 distintas representaciones, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es la representación que cuenta? ¿La tuya, Fernando, o la representación del cliente? No escuché. Cuenta la del cliente, la de mi cliente, para él es su verdad. Claro. Y entonces, en términos de coaching, te puedo preguntar qué hiciste, así, curiosidad. En este momento estoy en eso. Le di un ejercicio que me ha funcionado otras veces, que haga una lista de las cosas positivas de su jefe, porque su jefe no vale nada, está ahí
por cualquier cosa menos por mérito. Y la verdad que las evaluaciones de su jefe son buenísimas. Ha tenido muy buenos logros, tiene 8 años en el puesto. Entonces le pedí a una manera de que se acerque, que vea de forma distinta, que me dé cualidades de su jefe. ¿Qué cosas buenas ve de él? Estamos Sí, en PNL esta pregunta o esta actividad que diste a tu coach es un reencuadre, es buscar lo bueno respecto a una situación X. Entonces, ¿qué tiene de bueno tu jefe? Ah, de mi jefe puede aprender A, B, C. Mi jefe, sí, no es una mala persona, pero no me llevo bien, pero es uno muy determinado, ¿cierto? Entonces yo puedo ver la determinación, muy ordenado, muy organizado. Entonces me puede empezar a cambiar la percepción a través del reencuadre. Eso es una técnica súper súper útil que que puede ayudar al cliente en un proceso de reencuadre de la percepción que tiene del cliente, de su jefe. Pero probablemente si el cliente llegó al punto de grabar a su jefe, está saturado. Está hasta más allá de la... Ecco. Entonces, yo haría algo distinto. Yo haría una intervención, ¿no? donde básicamente preguntaría al cliente de cerrar los ojos, de visualizar a su jefe, de escuchar, porque algo pasa con la voz, con la interpretación que tu cliente tiene de la voz de su jefe, ¿cierto? Probablemente. Entonces, yo quiero saber cómo él, el cliente, representa de forma visual, de forma auditiva y de forma también sinestésica su propio jefe. Y empezaría a modificar la representación. Entonces, hagamos un ejemplo para que sea lo más práctico posible. Digamos que tu cliente te dice, mira, cierro los ojos, yo lo veo acá, ¿cierto? Lo veo acá, como a 25 centímetros de la nariz, ¿cierto? No puede estar allá, porque ni siquiera si fuera mi polola, si la veo acá todo el rato, me molesta, ¿cierto? Entonces yo quiero alejarla un poco, porque de otra manera me agota, me siento agotado, ¿ok? Entonces yo necesito, probablemente si él me dice yo la veo acá, bueno, la distancia es una submodalidad, alejar un poco, alejar y achicar. Probablemente el cliente dice, mira, yo lo veo tengo una foto gigante de él, casi como si fuera, no lo sé qué, el gorila, ¿cierto? Bueno, achícalo y aléjalo, ¿cierto? Pero yo opino, te lo comento derechamente, yo opino que algo pasa al nivel de la representación auditiva. Podría ser que tu cliente sea muy sensible al nivel de la representación auditiva, entonces necesitamos bajar o la rapidez de cómo se expresa la persona, su jefe. Entonces, no es que el jefe, a través de tu intervención, baja la rapidez del lenguaje. Eso no. Pero ¿qué pasa? Que si tu cliente te dice, mira, yo lo escucho muy rápido, lo siento así, me duele porque habla muy fuerte, baja el tono de la voz y baja la rapidez, la velocidad. Y se le pregunta después al cliente, y ahora que bajó la rapidez, la velocidad, y que la voz es más suavecita,
¿Cómo es tu percepción? ¿Ok? Y si te cambia aquí, a través de esta intervención, ya está solucionado el tema. Si no está solucionado full, casi. ¿Ok? Espero que... Me gustaría un feedback, ¿eh? Cuando encuentras a tu cliente. Mañana, pasado mañana. La próxima semana, el martes. Pero yo quiero saber, cómo te fue después. No, cuéntanos. Perfecto. Sí. Eso es súper chévere, su modalidad es súper linda, súper linda. Siempre yo soy un fan de la su modalidad. ¿Alguna pregunta más? No tenemos más preguntas lanzadas en este minuto, pero más de algunos se pudiera estar preguntando, ¿cierto? Bueno, esta filosofía muy eficiente, muy ágil, muy efectiva, ¿cómo se pudieran hacer especialistas, ¿cierto? En programación neurolingüística? Más bien, hoy día contamos con un programa de practitioner en PNL, de alguna manera que puedan escuchar de tu propia voz los beneficios o en general las características del programa en Practitioner en PNL. Sí, il practitioner in PNL derechamente está enfocado en la entrega de la herramienta principales de la PNL, de todo, desde rapport, por ejemplo, objetivo, por ejemplo, y los sistemas representacionales visual, auditivo y sinestésico. La submodalidad es el anclaje por la motivación, por la concentración, por los recursos, ¿cierto? Y después el modelo Milton, el metamodelo del lenguaje para realizar preguntas poderosas, preguntas de calidad, preguntas que puedan facilitar el cambio del cliente. Y el reencuadre, entonces el reframing de significado y contexto, y después el timeline hacia el futuro y hacia el pasado. Hacia el futuro por los objetivos y favorecer los objetivos, el logro de la meta, y hacia el pasado por un cambio de la experiencia que el cliente le tocó vivir y que lo frenan hacia la realización de su propia meta. Esos son el contenido de un practitioner en PNL que se puede realizar online y que permite de aprender las técnicas, aplicarla en su propia vida y también se empieza a trabajar y a practicar con los clientes. Clientes que te llegan con un tema X muy puntual y que uno quiere, a través de la intervención de PNL, puede cambiar, puede modificar, transformar. Y el practitioner es el curso completo, ¿no? Claro, hay también un nivel más alto que es el Master Practitioner en PNL, pero ya el practitioner te permite de manejar bien las varias técnicas, ¿cierto? Nosotros tenemos en el curso de coaching en NLP, tenemos un curso con la doble certificación internacional, coaching y PNL, donde se hace una primera parte de la programación neurolingüística, y en el practitioner en PNL entregamos sea la parte que se trata en el curso de coaching, la parte de PNL que se trata en el curso de coaching, que las nuevas herramientas que seguramente se integran por toda la persona que quieren, por ejemplo, hacer coaching, porque claramente eso te permite más flexibilidad y tiene un poder mayor.
Listo. Sí. Claro, complementar para los que pudieran estar interesados en formarse como practitioner en el PNL, el programa inicia ahora el 6 de noviembre. Es un programa de 130 horas online y en vivo, es decir, cada sesión es sincrónica, no son grabaciones, por lo tanto es un programa muy práctico, se aprende haciendo, y va desde el 6 de noviembre al, me puedo equivocar ahí, Carla tal vez me pueda ayudar con la memoria, al 13 de julio 13 de julio. Sí, así es. Así que el que pudiera estar interesado, tenemos hoy día todavía disponible, y sobre todo para los que están hoy día aquí, un 15% de descuento en el programa. Y lo mejor es conversar, por lo tanto también los que deseen nos pueden agendar a mí y a Carla una sesión completamente gratis, introductoria al programa. Ahí ya hemos conversado con muchas personas, aclaramos dudas, hacemos preguntas, lo pasamos bien. Así que los que quieran, de hecho, voy a dejar ahí el link en el chat para los que pudieran querer agendar una sesión y conversar del programa sin compromiso alguno, evidentemente. Así que nosotros, Carla aquí es la trainer junto a Marco, así que es un programa con acreditación internacional. Así que es un programa sumamente robusto y que viene Marco realizando hace ya varios años en Europa y aquí en Latinoamérica. Sí. Sí, y la invitación es justamente esa, a generar esa conversación con nosotros, porque a veces existen dudas de cómo pudiera aplicar la PNL en lo que cada uno de ustedes está haciendo hoy día, cómo quizás alguien que ya quiere hacer un cambio rotundo y tal vez quiere dedicarse al ámbito de la PNL, también puede ser. Entonces, los invitamos a generar esa conversación. Estamos disponibles con Daniel. Y de verdad que la pasamos bastante bien en esas conversaciones, porque realmente son conversaciones que nutren, que nos ayudan a nosotros también y ayudan a las personas que se conectan con nosotros para conversar y para aclarar dudas y qué sé yo. Así que esa es la invitación. No sé si pudiéramos tener otra pregunta con respecto a PNI, alguna experiencia de Marco que quisieran saber, o ya nos vamos despidiendo. Sí, al parecer está bastante clara la exposición. Patricia, muchas gracias. Así que ahí vamos a estar en contacto contigo, Patricia. Nada, bueno, ya al cierre, agradecer el tiempo de Marco. Allá son las 12 de la noche, si no me equivoco, Marco. La una, 5 para alguna, así que por el esfuerzo también y la dedicación que nos ha dado Marco en esta hora y media, no solo por el programa, sino cualquier consulta sobre coaching o simplemente conversar sobre desarrollo humano, desarrollo personal, crecimiento, liderazgo, etcétera, etcétera. La escuela siempre está abierta y dichosa a conversar y escuchar. Así que ahí está la invitación hecha. Así que, y bueno, gracias también a Carla por estar acá. No. Bueno, también agradecerles a todos y agradecerte, Marco, el siempre estar ahí, aquí con nosotros, por supuesto, muy unidos y apoyándonos, a pesar de la diferencia de hora que tenemos con Europa en este momento. Así que eso, y estén al tanto en nuestras redes sociales, que
siempre estamos comunicando a través de nuestras redes las actividades que estamos realizando, los martes de webinar, así que para que estén atentos y se conecten. Así es. Gracias. Ahí también dejé el Instagram de Alenati, por si es que no nos siguen, háganlo. Siempre estamos, como dice, comentando Carla, con alguna cosita, intentamos aportar valor constantemente. Así que, y todas las propuestas y feedback constructivo, estamos para eso. Eso, así que nada, gracias a todas y todos por su presencia. Insisto, quédense atentos porque siempre estamos haciendo cosas, así que pronto un nuevo webinar. Ojalá también pronto Marco nos acompañe, ojalá en un mejor horario para él. Sí. Bien, gracias. Eso. Buenas noches a todos. Abrazos. Chao. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno, mil gracias. Buenas noches.